Para darles la bienvenida a este acto de clausura de las jornadas conmemorativas del 70 aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, en primer lugar, señor rector, señora decana, queridos exdecanos y amigos todos, me mandan y me piden que diga unas palabras en este acto. Un poco referido a lo que fue mi etapa de decano, ¿no? El año 1976 es una especie de punto de inflexión porque es el primer año de la transición, de la primera transición. Y llegó un momento en el que en una junta de numerarios, había juntas de numerarios entonces, se llegó a plantear, no están aquí aquellas personas que me gustaría ver, personajes ilustres. Por personajes ilustres yo entiendo aquellos catedráticos a los que se les concedía un renombre y que tenía una resonancia, pues, a lo mejor por encima de lo que realmente le correspondía. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, para mí, es un reflejo bastante fiel de lo que es la historia cultural y social de este país. Y casi me atrevería a decir un esbozo de lo que es la historia política de este país. Nace la facultad en los años de la posguerra, con el nombre de Facultad de Ciencias Políticas y Económicas. Y nace con el propósito decidido de ser un instrumento del régimen político de la época. Llamemos a las cosas por su nombre y dejemos los eufemismos aparte. Lo de económicas era un añadido porque durante los años de la República se había intentado ya construir una facultad de economía por ilustres pensadores y estudiosos de la época, que quedó frustrada. Entonces, bueno, hubo varios profesores deportados, ¿no?, de la facultad, también Pedro Sbar y otros más, ¿no? Y entonces, en todo caso, lo que sí me parece también decir, ¿no?, en esta historia, que esa Facultad de Ciencias Políticas Económicas, que es la que yo conocí como estudiantes, fue capaz de cargarse al SEU, que era el sindicato oficial, ¿no?, de entonces, de los estudiantes, que era obligatorio y con cuota. También cargarse la SAPE, que fue el sustituto, la Asociación Profesional de Estudiantes, las elecciones aquellas que hicieron desde el Ministerio, y se creó el Sindicato Democrático de Estudiantes, ¿no? En pleno franquismo se creó un Sindicato Democrático de Estudiantes, nos habían precedido los de Barcelona, y aquí se creó, y Paco Albuquerque pues, fue el primer delegado, y luego Jaime Pastor, que ahora sigue en la lucha, no para, ¿no? Es un dirigente del partido de la izquierda anticapitalista, ¿no? Y bueno, por esa serie de circunstancias pues nos encontramos aquí en Somosaguas, separados de la Facultad de Políticas, primero físicamente y después como facultad, porque en aquellas épocas seguíamos siendo la misma facultad y teníamos las reuniones de profesores no numerarios conjuntamente con los de Políticas, y aquello luego se materializó. Ellos estaban en la ciudad universitaria, en un edificio infame, y luego pues vinieron aquí a hacernos compañía al campus por otras circunstancias. Exacto. Hablar después de las personas que me han precedido en el uso de la palabra es difícil, porque mi etapa como decana está muy lejos, hay un cambio importante y está muy lejos de que yo pueda contarles a ustedes historias, no creo que no debo contarles historias de las que ocurrieron en ese momento. Además, sinceramente me emociona estar en esta mesa y me emociona estar en este sitio porque para mí la facultad es parte de mi vida muy importante. Pero no les voy a contar lo que yo hice en mi época de decana, porque yo no hice nada más que trabajar, lo resumiría, trabajar con el apoyo de mucha gente, con el enfrentamiento de otra mucha, pero con el apoyo de mucha gente, bueno, para intentar que esto mejorara, que avanzara y pensando que estábamos prestando un servicio público, que en definitiva es lo que hacemos, y eso es lo que yo hice en mi época de decana. Sí les voy a hablar, sí me gustaría estos 5 minutos, que no quiero pasarme del tiempo, decirles lo que aprendí en esa época, que aprendí muchísimo. Fue para mí una época difícil, compleja, fue un cambio importante. Entre otras cosas, tuve el privilegio de ser la primera mujer decana de esta facultad. Quería hacer algunas reflexiones sobre
ideas que me van surgiendo a lo largo de los años, ideas sobre la facultad, decanato, la vida académica, que me van surgiendo a lo largo de los años de estudiante y de profesor y de decano aquí en la facultad. La primera idea que yo tengo muy perfilada y muy clara sobre lo que es el decanato es la siguiente. El decanato, para mí, si funciona bien, es una máquina de crear confianza en la facultad. Y esa sería mi definición, de crear confianza entre todos los que desarrollamos nuestra actividad, de profesores, personal de apoyo, alumnos, etc. Y es muy, muy importante que esa máquina funcione, y yo creo que algunas intervenciones anteriores apuntaban precisamente por ahí, ¿no? Yo lo que quería decir que estos actos de conmemoración siempre tenemos que celebrarlo mucho, que hemos tenido en estos 70 años con grandes maestros de la economía, con grandes economistas que contribuyeron a modernizar la economía española, pero también tendremos que hacer, como ha dicho Teresa López, pues una reflexión sobre el futuro, ¿no? En este sentido, yo, que soy el único historiador de la mesa, pues más que hablar del pasado, pues voy a hablar del presente y si puedo algo del futuro en estos 5 minutos que me han dado. Yo, hemos visto aquí que a cada decano pues, le tocó vivir en un contexto histórico y le sucedió pues, una serie de cosas que de buena manera pues, intentó resolver. Yo podría ser el decano de la crisis. Muchas gracias, rector. Nuevamente saludar a la mesa y a todos ustedes. Y bueno, la ventaja o desventaja de hablar en último lugar es que ya se ha dicho prácticamente todo. Por tanto, me voy a repetir en algún aspecto, pero yo no voy a hablar tanto de mi gestión o mi paso por el decanato, sino que voy a hablar de la facultad. Y de la facultad en mayúsculas y en positivo. El 16 de febrero de 1944 se inicia el primer plan de estudios de la sección de Economía en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la entonces Universidad Central de Madrid, hoy Universidad Complutense de Madrid. Su misión era ofrecer unas enseñanzas rigurosas y competitivas de la ciencia económica, el fomento de la investigación científica, la formación de los alumnos para el posterior ejercicio profesional. A estos propósitos atendería la ordenación de sus estudios articulados en torno a la teoría económica, la cual daría carácter científico a cuantos conocimientos en ella se cursan. Bien, desde estos inicios, y como hemos escuchado en esta mesa, la facultad ha cambiado 3 veces de denominación hasta tener la actual, Ciencias Económicas y Empresariales, y ha cambiado también en 3 ocasiones de sede. Y desde entonces los planes de estudio también han evolucionado. En el caso de los estudios de economía ha habido hasta 7 planes de estudio distintos, y en el caso de los estudios de empresariales, que comienzan como una especialidad en el año 53, posteriormente en el año 71 ya es una rama independiente de economía de la empresa, y posteriormente pasa a denominarse Administración y Dirección de Empresa en el plan de estudios del 94. Por tanto, han tenido 5 planes de estudio distintos. También en el año 71 aparece una nueva rama, que es la de Actuarial y Empresa Financiera, que se llamaba entonces, que correspondía al segundo ciclo de los estudios y que en la actualidad, una vez finalizadas las licenciaturas, se ha transformado en el máster en Ciencias Actuariales y Financieras. Bien, la evolución de estos planes de estudios, como también hemos escuchado en distintas intervenciones, bueno, pues han surgido no solamente nuevos planes de estudios, sino también distintas denominaciones. En el Real Decreto 1393 del 2007, que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se estructuran ya los estudios universitarios en 3 ciclos, lo que es grado, máster y doctorado. Por tanto, en la actualidad, la facultad tiene 3 grados simples, tiene 2 grados dobles. Bueno, los 3 grados simples que todos conocemos: Economía, Administración y Dirección de Empresa, y el recientemente implantado en el año 2013 de Finanzas, Banca y Seguros. Tiene 2 grados dobles, el de Administración y Dirección de Empresa con Derecho y el de Economía y Matemáticas y Estadística. También tiene 12 másteres con una amplia gama de estudios y adaptándolos ya al nuevo Real Decreto,
Tiene 4 doctorados, 2 de ellos son interuniversitarios y los otros 2 son los que han integrado pues, a todos los departamentos, por un lado los departamentos de Economía, en el doctorado en Economía y el doctorado en Administración y Dirección de Empresa. Gracias, decana. Unas breves palabras para terminar este acto. En primer lugar, como no, agradecer a la decana que me haya invitado a este acto y es para mí un placer estar rodeado de tantos decanos.